Si a una función le sumamos una constante positiva, entonces la gráfica de la función se recorre hacia arriba k unidades. Si en lugar de eso le restamos la constante positiva, la gráfica de f se recorre hacia abajo k unidades. Consideremos, por ejemplo, la función raíz cuadrada de x. El dominio de esta función es el intervalo 0 a infinito, incluyendo al 0. Su gráfica es creciente y cóncava hacia abajo. Si le sumamos 1 a la función raíz cuadrada, la gráfica sube una unidad, como aquí podemos ver. Si le sumamos 2, sube 2 unidades. También podemos pensar que a la función raíz cuadrada de x más 1 le sumamos una unidad. En ese caso, se recorrió la gráfica hacia arriba una unidad. Las mismas observaciones se pueden hacer con respecto a la función raíz cuadrada de x más 3. Si en lugar de sumarle le restamos, la gráfica se recorre hacia abajo. También podemos recorrer hacia abajo 2 unidades. O 3. Observemos que todas las funciones son crecientes y cóncavas hacia abajo. Observemos también que el dominio de todas ellas es el intervalo 0 a infinito. Para trasladar horizontalmente, sumamos en el argumento de la función. Para recorrer a la izquierda, sumamos un número positivo al argumento. Para recorrer hacia la derecha, restamos un número positivo. Consideremos, por ejemplo, nuevamente la función raíz cuadrada de x. Si le sumamos 1 al argumento, la gráfica se recorre a la izquierda una unidad. Si le sumamos 2, se recorre 2 unidades. También la podemos recorrer 3 unidades. Para recorrer a la derecha, le restamos al argumento. En este caso, le restamos 1. Por lo tanto, la gráfica se recorre hacia la derecha una unidad. También podemos recorrer la gráfica 2 unidades. O 3. Obsérvese que en este caso sí se afecta el dominio. Por ejemplo, el dominio de la raíz cuadrada de x es el conjunto 0 a infinito incluyendo al 0. El dominio de la raíz cuadrada de x más 1 es el conjunto menos 1 a infinito incluyendo el menos 1. Hagamos un ejemplo de traslaciones. Vamos a describir la gráfica de la función x menos 2 al cuadrado más 3 a partir de la gráfica de la función x cuadrada. La gráfica de la función x cuadrada es la conocida parábola. Como se le está restando 2 al argumento, la gráfica se va a recorrer 2 unidades a la derecha. Y como se le está sumando 3 a la función, se va a recorrer hacia arriba 3 unidades. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el vértice se movió 2 unidades a la derecha y luego 3 unidades hacia arriba. También podríamos pensar que se movió 3 unidades hacia arriba y 2 a la derecha. Y eso sucedió con todos los puntos de la parábola. Si multiplicamos por una constante positiva a la función, alargamos verticalmente la gráfica. Si dividimos la función por una constante positiva, comprimimos verticalmente la gráfica de la función. Tomemos la parte superior del círculo unitario. El dominio de esta función es el intervalo de menos 1 a 1, incluyendo los extremos. Al multiplicar por 2 hay un alargamiento vertical. Todas las alturas se multiplican por 2. Observa cómo el punto 0,1 se convierte en el punto 0,2 y los extremos permanecen fijos. La altura ahí es 0. Si dividimos entre 3, hay una compresión. Las alturas se dividen entre 3. Aquí, por ejemplo, la altura 1
se convierte en un tercio. Para el cambio de tamaño horizontal, multiplicamos o dividimos el argumento. Si dividimos el argumento, hay un alargamiento horizontal. Si multiplicamos el argumento, hay una compresión horizontal. Consideremos nuevamente el círculo unitario. Si el argumento lo dividimos entre 2, hay un alargamiento horizontal. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el 1,0 pasó a ser el 2,0. También vemos cómo el dominio cambió de ser el intervalo menos 1,1 incluyendo los extremos a ser el intervalo menos 2,2 incluyendo los extremos. Si multiplicamos el argumento por 3, ahora hay una compresión de la gráfica. El dominio será ahora el intervalo menos 1/3, 1/3 incluyendo los extremos. Como ejemplo de cambios de tamaño en las gráficas de las funciones, vamos a describir la gráfica de la función 3 seno de 2x a partir de la gráfica de la función seno de x. Esta es la gráfica de la función seno de x. Si multiplicamos por 2 el argumento de la función, hay una compresión horizontal. Aquí vemos, por ejemplo, que debido a la compresión, este punto pasa para acá. También este punto pasa para acá. Al multiplicar la función seno de 2x por 3, hay un alargamiento vertical. Aquí vemos, por ejemplo, cómo este punto pasa hacia acá y este punto hacia acá. Hacemos reflexión con respecto a los ejes de la siguiente manera. Si el argumento x lo cambiamos por menos x, entonces obtenemos una reflexión con respecto al eje y. Si lo que cambiamos es el signo de la función, entonces obtenemos una reflexión con respecto al eje x. Tomemos como ejemplo la parábola x² menos 2x. Si cambiamos la x por menos x, obtenemos y igual a menos x² menos 2 por menos x, que es igual a x² más 2x. Vemos cómo la parábola resultante es una reflexión con respecto al eje y de la parábola original. Si multiplicamos por menos 1 a toda la función, la gráfica resultante es una reflexión con respecto al eje x de la gráfica original. Hasta ahora lo que hemos hecho es sumarle o multiplicarle una constante a una función. ¿Qué pasa si ahora sumamos, multiplicamos o restamos funciones? Veamos entonces combinación de funciones. Primero unas definiciones. La función suma de dos funciones está definido como f más g evaluada en x igual a f de x más g de x. El dominio de esta función es la intersección de los dominios de f y de g. Esto debido a que para que esté definido f de x, x tiene que estar en el dominio de f. Y para que g de x esté definido, x también debe estar en el dominio de g. Lo mismo pasa con la definición de la diferencia, pero ahora los valores de f y g en x se restan. El dominio sigue siendo la intersección del dominio de f con el dominio de g. En la función producto pasa lo mismo. Ahora lo que obtenemos es el producto de los valores de f y g en x. El dominio sigue siendo la intersección. En la función cociente, lo que tenemos que quitar son las x, tales que el denominador se hace 0. La función composición de f con g está definida de la siguiente manera. Evaluada en x es igual a f evaluada en g de x. El dominio son las x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de la función f. A continuación, veremos ejemplos de estas nuevas funciones. Tenemos aquí la definición de la función suma. Tomemos la función
raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, cuyo dominio va de menos 1 a 1, incluyendo los extremos, y la gráfica es la parte superior del círculo unitario. Tomemos también la función raíz cuadrada de x, cuyo dominio es de 0 a infinito, incluyendo el 0, y la gráfica es la parte superior de una parábola que abre hacia la derecha. La suma de estas dos funciones resulta ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada más la raíz cuadrada de x. El dominio de esta función es el intervalo de 0 a 1 cerrado. La gráfica se muestra aquí. Tenemos ahora la definición de la función diferencia o resta. Tomamos, por ejemplo, las mismas funciones que en el ejemplo de la suma. La función resta es ahora igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos la raíz cuadrada de x. El dominio igualmente es el intervalo de 0 a 1 cerrado. La gráfica de la función resta es ahora de esta manera. Ahora tenemos la definición de la función multiplicación o producto. Nuevamente tomamos las mismas funciones que en los ejemplos anteriores y ahora la función producto es igual a la raíz cuadrada de x por 1 menos x cuadrada. El dominio es el mismo, pero ahora la gráfica se ve de esta manera. Esta es la definición de la función división o cociente. Otra vez vamos a tomar las mismas funciones que en los ejemplos anteriores. La función f entre g está definida en esta parte. En el dominio tenemos que quitar el 0, porque la raíz cuadrada de x se hace 0 en ese punto, y entonces tendríamos una división entre 0. La gráfica queda de esta manera. Observemos cómo hay una asíntota en x igual a 0. La función aquí se va acercando al eje y, pero nunca llega a tocarlo. Ahora hacemos la división g entre f. Esta es la función que resulta. Tenemos que quitar el 1 porque el denominador se haría 0 ahí. Vemos ahora cómo aparece una asíntota en x igual a 1. Aquí la función resultante se va acercando a la recta x igual a 1, pero nunca llega a tocarla. Y aquí tenemos a la función composición. Volvemos a tomar nuevamente las mismas funciones y vamos a hacer primero la composición f con g, que quiere decir f evaluada en g de x. Esto quiere decir que en la expresión de f en lugar de x vamos a poner g de x. Después, en lugar de g de x, ponemos raíz cuadrada de x. Esto resulta en la raíz cuadrada de 1 menos x, pues hay una cancelación del cuadrado con la raíz. Y la gráfica queda de esta manera. Obsérvese que el dominio es un subconjunto del dominio de g. No puede ir más allá de 1, porque entonces nos quedaría dentro de la raíz cuadrada un número negativo. ¿Qué pasa si ahora hacemos la composición g con f? Lo que vamos a hacer ahora es evaluar a g en f de x. Es decir, tenemos la raíz cuadrada de f de x, que es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Esta es la gráfica que resulta. El dominio es todo el dominio de f, porque la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada cae en el dominio de g.